Hola, ¿qué tal? Bienvenido a su programa Nijana Ditani. En este caso, con el maestro Sabino Martínez Juárez. Y además es un gusto tener al maestro Sabino porque es precisamente el que le dio el nombre al programa. Sabino, ¿cómo estás? Hola doctor, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Oye, pues digo, como acabo de decir, es un gustazo tenerte con nosotros y saber que eres un comunicador indígena y que eres, hasta inclusive hiciste un documental, ¿no? Ahorita nos cuentas bien todo esto que me muestras en tu semblanza. Eh, ¿Cómo va a ser el tema hoy? A ver, cuéntanos. Pues referente a esto, quiero hablar sobre lengua indígena y la ciencia, la relación, ¿no?, que existe entre la lengua indígena y la ciencia y pues principalmente hacer un contexto y mostrar unas tendencias, ¿no?, de lo que se está haciendo. Sí, porque es muy raro, ¿no? Es muy raro escuchar eso de lengua indígena y ciencia, aunque por acá ha habido un congreso que precisamente los junta, ¿no? A ver, síguenos contando. Sí, claro, bueno, realmente ha habido mucho debate, ¿no?, en cuestión de lo que es la lengua indígena y la ciencia, principalmente por este contexto histórico que existe, ¿no? Por ejemplo, esta parte de las definiciones tan solo de la palabra ciencia y como tal no existe en las lenguas indígenas. Entonces allí aparece un primer debate que puede estar dividiendo completamente pues pues las nociones, ¿no?, principalmente de las comunidades indígenas. Ok. Y es lo que yo me preguntaba, cuando yo te pedí, dije, ves que te preguntaba, oye, ¿me podrías ayudar para poner, pues comunicando ciencia, ponerlo en una lengua nativa, indígena? Pues tú me diste Nishana Titani, que no sé si lo pronuncio bien, ¿no? Ujú. Y yo me preguntaba, ¿realmente qué dirá, no? ¿Qué dirá realmente Ajá. esta frase? Okey. Sí, de hecho, más adelante allí trabajo un poquito el concepto, Mm, Lichana Titani, y básicamente, ¿no?, ahí lo empiezo a relacionar bajo esta noción de lo que es la lengua indígena. Y entonces aquí la plática en realidad está dada, ¿no?, en esta noción de vincular lo que es la palabra ciencia tal cual con, vinculado a lo que es la lengua indígena. ok. Bueno, Sí, vamos avanzando, ¿no? A ver, sí, vamos oye, avanzando. antes de eso, bueno, tú eres, en realidad eres arquitecto, ¿estoy bien? Sí, yo soy de formación arquitecto, inicialmente. Y después te has puesto a investigar sobre esto de las lenguas. Claro, sí, claramente yo en mi formación de arquitecto, y sobre todo como, habitante indígena aún, me ha generado, ¿no?, pues, preocupación en cuanto a lo que es qué pasa sobre las lenguas indígenas, sobre la lengua materna que tengo yo, que es el Ngigua, ¿no? Y que básicamente el Ngigua es una lengua que está en tendencia de desaparecer como muchas otras lenguas en el mundo. Entonces, a partir de ello, yo me intereso mucho en la lengua, principalmente por este tema, ¿no?, de la desaparición de la lengua tal cual. Entonces, allí lo que pasa es que en el 2009, bueno, en el 2008, yo, postulo a una beca que es la beca de la Fundación Ford, y allí, es un programa que, pues, estaba, becando a estudiantes indígenas en todo el mundo que estaban preocupados en estos temas, ¿no?, asociados a lo que es a los pueblos indígenas. Y a partir de allí es que yo planteo el estudio, principalmente desde la arquitectura, el territorio y la cosmovisión indígena, y dentro de eso está, un elemento importante que es la lengua indígena. Entonces, a partir de allí es que se trabaja este tema, desde la investigación, sobre todo. Ah, muy bien. Entonces, digamos que no solo eres un hablante de la lengua, sino eres una persona que investigue sobre ella y que además quiere hacerla, pues, hacerla visible, ¿no? Para que no desaparezca. Exactamente. Sí, una de las, pues, de las funciones principales, ¿no?, es ser,
prácticamente un investigador, un comunicador indígena, en la cual tratamos de visibilizar, ¿no?, la importancia de las lenguas indígenas y dentro de eso todo el conocimiento indígena, ¿no?, todo el conocimiento tradicional que ha sido heredado por nuestros abuelos. Y entonces a partir de allí es que yo trato de generar, ¿no?, investigación sobre la lengua indígena, ¿no? Entonces, he tenido la oportunidad de trabajar en investigaciones, por ejemplo, hacer un documental, ¿no?, un documental en lengua indígena que se realizó en el 2008 y financiado por el PACMIC. Entonces, a partir de allí se trabaja la lengua y esta preocupación, ¿no?, de los mismos habitantes, en este caso, Zamacos Tlacoyalco, que está ubicado al sur del estado de Puebla, que es de donde soy originario, ¿no? Entonces, allí empiezo a trabajar el tema de la lengua Ngigua, en este caso. Okey. Oye, ¿este documental se puede acceder? ¿Está fácil de acceder o hay que? Eh, Se generó en ese entonces 500 ejemplares. Ah, Todavía tengo algunas, he mandado eh, ejemplares, ¿no?, a bibliotecas, asociaciones, a personas interesadas en el tema y que, pues, ahí es donde se trabaja. Yo tengo el digital de ese documental, igual y en un momento se los puedo compartir. okey, muy bien. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, Ujú, eh, eso que dices es importante, eso de visibilizar, porque platicaba apenas con otro amigo que, ujú, pues, es más fácil que sepas algo de historia de Estados Unidos que ni siquiera de nuestra propia historia, ¿no? Y bueno, sí, pues, toda la tradición que tienen los abuelos es algo, pues, impresionante. ajá. Yo con alumna, en nuestro doctorado teníamos una alumna que quería estudiar precisamente la arbolaria, ¿no? Ujú, Y ujú, se topó, a la hora que entró a la comunidad, se topó con un montón de tradición que se quedó sorprendida, ¿no? Porque desde fuera no se ujú. nota, pero precisamente por eso de que estamos como cerrados, como que creemos que no hay nada ahí, ¿no? Exactamente. Y precisamente allí usted cuando me propone este tema, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Y cómo partir a partir de la lengua, ¿no?, para entrar a este debate, ¿no?, de lo que es la relación entre la lengua indígena y la ciencia. Entonces, allí empiezo yo a trabajar en esta presentación que les estoy mostrando, por ejemplo, eh, hay eh, reflexiones acerca de esto, ¿no? Cómo la lengua es un modo de actuar, es un modo de acción sobre el otro, ¿no? Aquí trabaja mucho este tema de lo que es la interculturalidad, ¿no? Esta forma de entender al otro a partir del yo, ¿no? Eso es un elemento bastante, bueno, es muy importante, ¿no? Porque entender al otro necesariamente tengo que entenderme a mí mismo, ¿no? En ese sentido, la lengua se convierte en esta acción social, ¿no?, que tiene un sentido particular sobre este tema del poder, al final de cuentas, ¿no? Okey, Y que al final de cuentas, el pensar y hablar desde una lengua indígena tiene que ver mucho con esta discusión del cómo se está haciendo ciencia en este momento, ¿no? En el mundo contemporáneo, porque nosotros como indígenas tenemos desventajas, ¿no?, iniciales desde la formación, porque nosotros, siendo de comunidades indígenas, tenemos desventajas de marginación, ¿no?, y pobreza principalmente, y acceder también a calidad de educación, ¿no? Entonces, nosotros como hablantes indígenas tenemos como lengua materna, pues estas lenguas indígenas, ¿no? Tenemos que sí o sí aprender a hablar el español primero, ¿no? Y después, como la ciencia también tiene que estar publicado en inglés, por ejemplo, tenemos que hablar el inglés también, por ejemplo, u otra lengua franca que esté en tendencia, ¿no? Para poder escribir artículos científicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, pensar mucho más allá todavía nos pone en desventaja. Y aquí Rafestein lo que trata de poner en este sentido es este tema de la opresión lingüística, ¿no? Una opresión por medio de la lengua que te está orientando a perder tu propia lengua porque tienes que hablar y dominar otra lengua. En este caso podría ser el español primero y después el inglés. okey.
¿sí? Pero Entonces, finalmente son trilingües, ¿no? Y como es- dices, eh, estar pasando de una a otra, pues sí, es algo bien, me imagino que va a ser bien complejo, ¿no? sí, tiene que ser complejo y bueno, y como le decía que estamos en desventaja porque muchas veces lo que no tenemos son maestros, por ejemplo, que nos enseñen bien el inglés desde un inicio, ¿no? Entonces ahí Mm, tenemos ventajas. Entonces, lejos de que se convierta en una lengua que te guste hablarla, empiezas, bueno, terminas odiándola porque no le ujú, entendiste desde un inicio, ¿no? Desde sí, cuando lo tuviste en secundaria, ¿no? Por ejemplo, y ya, entonces ya tienes desventajas desde ese punto. Algo que comenta también otra autora, ¿no? Que es Linda Tuiwai, que es maori, por ejemplo. Ella propone que los estudiantes indígenas, ¿no? Que han tenido dificultades con la ciencia occidental, tal como se ha enseñado en los colegios, tiene que ver mucho con este tema de la lengua, ¿no? Porque nosotros como estudiantes indígenas tenemos una cosmovisión que se nos ha heredado desde nuestros abuelos. Y entonces, en ese campo de la educación, pues tenemos que aprender otros conocimientos y pues discriminamos nosotros mismos los conocimientos que están dentro de la cosmovisión indígena a la cual pertenecemos cada uno de nosotros como indígenas. muy bien. Ujú. En ese sentido, nosotros podemos hablar de un contexto rápido, ¿no? De que, por ejemplo, el 2019 fue el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, ¿no? Cuyo objetivo fue sensibilizar sobre este tema de las lenguas indígenas y los riesgos que tiene, ¿no? Pero también posibilitando esta cuestión de los conocimientos, ¿no? Que es un sistema de conocimientos y un modo de vida, principalmente en las comunidades indígenas. Y la ONU, entonces, enfatiza, ¿no? Este papel que juegan las lenguas indígenas dentro de lo que es la estructura de las comunidades indígenas, ¿no? A través de ello, tiene que ser un elemento importante para que los habitantes indígenas asuman su propio destino, no generen su propio sistema de conocimientos. Entonces, sobre ese elemento se tiene que trabajar dentro de los sistemas educativos. Esa es como la tendencia que se está buscando. A partir de allí podemos hablar de instrumentos normativos, por ejemplo, las declaraciones de Naciones Unidas, ¿no? Que se trabaja especialmente en los derechos de los pueblos indígenas. Está el convenio 169, ¿no? Sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo y que, bueno, estos instrumentos nos ayudan, ¿no? A, sobre todo, buscar, ¿no? Esta forma de trabajar en los derechos indígenas, ¿no? Por ejemplo, el uso de las lenguas, ¿no? Puede ser un elemento importante para que a través de la educación, ¿no? En una educación endógena, podamos nosotros, pues, impulsar estos conocimientos indígenas. Entonces, doctor, no sé si me escucha ahí. Sí, está bien. Pues estoy tratando de entender un poquito porque, eh, ¿cómo te diré? Como que desde acá afuera no se logra percibir bien el problema, ¿no? Entonces, qué bueno que estás dando el contexto y que nos Ujú. estás diciendo, bueno, esto de endógenamente generar este conocimiento, me imagino que lo vas a decir ahorita, ¿no? Sí, exactamente. Entonces ahí tratamos de trabajar, ¿no? Sobre estos instrumentos que se desconocen totalmente, bueno, en las comunidades indígenas, ¿no? Ni siquiera, bueno, en las comunidades indígenas muchas veces no sabíamos, ¿no? Que éramos indígenas, hasta que empiezas a estudiar, ¿no? Sobre esos temas, ¿no? Entonces, desde allí, el trabajo conceptual tienes desventajas, ¿no? Tú en instrumentos normativos se ha clasificado esta parte de pueblos indígenas, pero obviamente nosotros ya a nivel local, cada pueblo indígena tiene su propio autodenominación, ¿no? No sabemos que somos indígenas, sino que somos inguiguas, náhuatl, zapotecos, mixtecos, ¿no? En fin, muchas comunidades indígenas en México que más adelante vamos a ver, ¿no? Porque hasta la misma Entonces, palabra, ¿no? La misma palabra indígena está discriminando, porque es, sí, no sé si estoy en lo correcto, pero me suena como
a originario de las Indias, ¿no? Es como Exactamente. ver desde lejos a personas que estoy encontrando y me imagino que esa palabra la inventaron cuando vinieron para acá, para América y cosas por el estilo, ¿no? Sí, ese término de pueblos indígenas es usado principalmente en políticas públicas, ¿no? Para colocar, pues, en una categoría, ¿no? A todas las comunidades indígenas, por ejemplo, en América Latina. Entonces, bajo ese concepto, se categorizan todas estas comunidades y entonces se trabaja sobre estos instrumentos normativos y legales a nivel internacional y que obviamente cuando bajamos nosotros a nivel local, pues estamos un poco alejados de eso, ¿no? Ni siquiera conocemos esos instrumentos internacionales, ¿no? Entonces, allí estamos en desventaja. La idea es que poco a poco se vaya conociendo a nivel local y que se vaya trabajando esos instrumentos para poder instrumentarnos, ¿no? En los derechos indígenas, ¿no? Por ejemplo, ahí estoy mostrando el artículo 31 del convenio 169 y esto relacionado principalmente, ¿no? Con este derecho, ¿no? A controlar, proteger y desarrollar el patrimonio cultural. Y algo importante que son los conocimientos tradicionales, expresiones culturales, ¿no? Y las manifestaciones en las ciencias, tecnologías y culturas comprendidas como recursos humanos y genéticos, ¿no? Que allí podemos ir encontrando como este tema de las semillas, las medicinas, ¿no? La fauna y la flora, y todos estos conocimientos tradicionales que también actualmente podemos hablar de las literaturas indígenas, porque las tendencias es que se están escribiendo la literatura en lenguas indígenas, por ejemplo, en México, y que allí podemos encontrar estas manifestaciones, cómo es que a través de las lenguas indígenas podemos estar recuperando estos conocimientos. También está establecido en el artículo segundo de lo que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Como una nación mexicana que es única e indivisible, ¿no? Que principalmente es una nación que tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, ¿no? Estas poblaciones que estuvieron antes de la colonización española, estas poblaciones que tienen una estructura compleja, ¿no? Que atraviesa esta parte del conocimiento, ¿no? Es este conocimiento tradicional o indígena, que muchos autores lo manejan de esa manera, ¿no? Pero que es importantísimo porque eh, muestra, ¿no? Toda esta complejidad de conocimiento que se ha trabajado en lo que son los pueblos indígenas, ¿no? Allá hay unos números, unos datos, ¿no? Que dicen que la mayoría de las 7.000 lenguas que se hablan en el mundo son consideradas indígenas, ¿no? Y todas ellas son depositarias y portadoras de cultura y conocimiento, valores e identidad. Y su pérdida representa un empobrecimiento para la humanidad en su conjunto y para las comunidades a las que se impide transmitir su lengua materna a sus hijos, ¿no? La tendencia es que más del 50% desaparecerán a finales de este ciclo, ¿no? Actualmente estamos hablando que son 2.680 idiomas en peligro, ¿no? Que son muchas variantes de lenguas indígenas en todo el mundo. Y en México, por ejemplo, hablamos de que, por ejemplo, la CEPAL publica en el 2015 que hay una población, ¿no? Que aproximadamente hablamos de 17 millones de habitantes, ¿no? Que representa el 15% de la población de México, ¿no? Que son eh, eh, población indígena, ¿no? Y que dentro de que lo que es México, estamos hablando de que existen 11 familias lingüísticas, 68 agrupaciones lingüísticas y 364 variantes según el INALI, ¿no? Que a partir de esto es donde nosotros cuantificamos pues estas lenguas indígenas, ¿no? Y toda la riqueza que podemos encontrar en México. Y en ese mapa podemos ver cómo en la parte sur del país, ¿no? Sureste del país también, se concentra la mayor cantidad de población indígena y hablantes indígenas. Se ve impresionante esto, ¿no? ¿Qué es el moradito? Toda esta parte, Ajá, el moradito que es. Ajá. ajá, esa parte estamos hablando de donde nosotros estamos ubicados, por ejemplo, ¿no? Está Ajá, la familia Otomangue, ¿no? Ahí es ajá, donde está el Popoloca, que es la parte de la variante Inguigua de la ok. que hablo yo, que es el Mm, centro, en la parte de sur del estado de Puebla y en la parte
norte del estado de Oaxaca, ¿no? Está la familia Sí. Otomangue principalmente. Y sí, todavía se va dispersando por la parte centro del país. Ahí está representado. Ya que se ve bastante grande y también en maya, y lo verde que Ahí es se va, ahí ya se van, ya son mezclas. Ajá. sí, se van mezclando muchas lenguas. Y que, bueno, obviamente ahí encontramos que Oaxaca no es como la depositaria principalmente de toda esta riqueza, ¿no? Principalmente porque todos estos movimientos que ha tenido Oaxaca históricamente también, pues ha conservado mucho de lo que es la cultura indígena, ¿no? Entonces, ahí podemos encontrar gran riqueza, ¿no? De lenguas, tradiciones, ¿no? Costumbres de lo que es los pueblos indígenas. Ok. Ujú. Y bueno, hablamos de esto principalmente porque nos lleva a esta parte de, ¿no? de la discriminación y genocidio lingüístico y cultural, por esta desvalorización de la lengua indígena y todos sus conocimientos tradicionales. Los territorios indígenas se han estigmatizado desde el concepto de desigualdad, pobreza y marginación, dejando al lado la visión del mundo y su gran riqueza cultural que aporta principalmente la lengua indígena, ¿no? Sobre todo esta relación armónica que genera entre el sujeto y medio ambiente. Entonces, allí está un elemento importante, un concepto de mucha importancia para las comunidades indígenas que genera, ¿no? Principalmente esta armonía, ¿no? Entre el sujeto y su medio ambiente. Bueno, entonces las lenguas indígenas, ahí ya llegamos a hablar y podemos configurarlo, ¿no? Que representan conocimientos milenarios, también representan una visión sistémica y holística de comprensión del mundo, una representación de lo que es la diversidad cultural, los valores culturales y representaciones simbólicas, ¿no? Que están inminentemente establecidos en la cosmovisión indígena. Allí podemos hablar de dos conceptos importantes, que es la diversidad biocultural y la lengua indígena, ¿no? Principalmente relacionando estas manifestaciones biológica, cultural y lingüística, ¿no? Que genera este complejo sistema adaptativo y socioecológico, ¿no? Que se habla dentro de lo que es el mundo indígena. Y bueno, a partir de allí se subraya también que la lengua es un vehículo para comunicar y transmitir valores culturales, conocimientos y prácticas tradicionales que sirven como una mediación de la interacción entre el hombre y medio ambiente y sus adaptaciones mutuas, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante hablar de las lenguas indígenas, ¿no? Como un medio, un instrumento, pero también como un recurso, ¿no? Y ahí llegamos a tocar que lo que son los conocimientos indígenas, ¿no? Y dice allí, ¿no? La UNESCO establece que los conocimientos indígenas hacen referencia al saber y las habilidades y filosofías que han sido desarrolladas por sociedades de larga data histórica de interacción con su medio ambiente, ¿no? Y es donde encontramos todas estas manifestaciones en las comunidades indígenas en México, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí encontramos gran diversidad de conocimientos, ¿no? Que podemos ir descubriendo, ¿no? A medida que podamos conocer a las comunidades indígenas. Entonces, por eso es que Sí, se pone en relevancia. y esto me recuerda, apenas escuchaba en Radio WAP precisamente una compañera que hablaba de que pues había, nosotros decimos maíz en español y ya, ¿no? Se acabó. Pero había, Ujú, no me acuerdo en qué lengua, que tenían el maíz que acababa de brotar, ¿no? O el maíz que ya ujú, estaba viejo, o el maíz que estaba listo para ser cosechado, o el pelito del maíz que tenía un nombre muy especial. O sea, había muchas palabras relacionadas con el maíz que nosotros, pues la verdad, ni idea teníamos de que existían y que eran tan fundamentales porque cada una tenía un sentido en base a lo que ibas a hacer con el maíz en ese estado, ¿no? exactamente, sí. Es como una de las ventajas que podemos encontrar en las lenguas indígenas y los conocimientos, ¿no? ¿Cómo es que a través de la palabra podemos encontrar esto que comenta, doctor? Porque principalmente esta palabra nos conecta, ¿no? Con la naturaleza, que en este caso puede ser la milpa, por ejemplo, ¿no? Cómo va cambiando las transformaciones que genera el proceso, ¿no? Del cultivo del maíz, desde que es pequeñito, ¿no? Que es la milpa, hasta que es el zacate, por ejemplo, y ahí encontramos
gran variedad de palabras relacionadas al tema del maíz. Y esto también nos va conectando con otro elemento importante que es el tiempo, ¿no? Por ejemplo, estos ciclos de la luna y que nos lleva directamente al ciclo agrícola del maíz, que obviamente en cada comunidad se va manifestando de muchas maneras, ¿no? Y, y entonces allí en ese proceso vamos encontrando esta riqueza cultural de las comunidades indígenas y que podemos entenderla a través de la palabra que es la palabra indígena. Así es. Y se visualiza Ujú. también ahí la ciencia, ¿no? El Y ahí conocer, es donde conocer algo así, ¿no? encontramos. Ándale, sí. Exactamente, sí. Entonces ahí podemos ver que las lenguas indígenas, ¿no?, representan un papel fundamental para la vida de un pueblo, ¿no? A la vez son una medicina para el alma, medio de comunicación entre el sujeto y el medio ambiente, es la palabra antigua, que es una gran riqueza que heredamos de nuestros abuelos, ¿no? Y que es esa manifestación, nosotros lo podemos establecer, ¿no? Cuando estamos en comunidad, ¿no? Porque esta palabra también se entiende cuando hay otro sujeto que lo habla, ¿no? Que se genera un sistema, ¿no?, de códigos allí que únicamente se va interpretando a raíz que estás en el territorio indígena, ¿no?, en la cual pertenece la lengua, lo cual también genera algo bastante interesante de entender, ¿no? Sí, claro. Mm. Continuamos. ¿Sí? Y bueno, a partir de esto podemos encontrar también las creaciones literarias y científicas, ¿no? Que a la cual estamos apostando, ¿no? Muchas comunidades, por ejemplo, mayas, por ejemplo, en Oaxaca, han trabajado mucho este tema, ¿no? De las lenguas y cómo lo han llevado a la literatura. Y cada vez que yo encuentro un libro, por ejemplo, que ha estudiado esto, la verdad que es que me fascina, porque nosotros en la comunidad en Guigua estamos eh, en una generación que está impulsando esta creación literaria, ¿no? La gramática, la literatura, entonces se está trabajando también en la música, podemos encontrar muchas manifestaciones que empiezan, ¿no?, a darle un nuevo enfoque, ¿no? Una transformación a lo que es la cultura en ese sentido. Entonces, esta colectividad, pues sí representa, ¿no?, estos nuevos enfoques que también vivimos en esta globalización tecnológica y cultural, ¿no? Que a la par también la cultura se va transformando y se va adaptando, ¿no? Los mismos sujetos como indígenas, pues también entendemos esos procesos, ¿no?, de globalización. Mira, ahí dijiste algo curioso, o sea, dicen, no, los mismos sujetos como indígenas, aquí ahora está al revés, ¿no? Ahora ustedes se reconocen como parte de una comunidad y desde esa visión van a generar contenidos, van a generar, dices, literatura, ¿no? Pero desde su visión del mundo. ¿Es lo que entendí? Exactamente, esa es la idea, ¿no? Ujú. La apuesta es esa, que como a través desde el sujeto indígena, desde adentro, ¿no? Podemos crear conocimiento, ¿no? Cómo podemos generar nuevos conocimientos a través de los conocimientos que nosotros hemos heredado y que en muchas ocasiones se ha perdido, ¿no? Por nuevos procesos, ¿no?, de prácticas culturales que nos ha llevado a el mismo sistema de educación nos ha pues construido, ¿no?, para perder la lengua, ¿no? Eso ya se ha estudiado muchísimo cómo el sistema educativo mexicano, ¿no? Inicialmente se fue diseñado, ¿no?, para homogeneizar la lengua, una sola lengua franca en México. Ujú. Entonces, en ese proceso se fue perdiendo muchísimo la lengua indígena, ¿no? Porque se desvalorizó, porque se generó una discriminación muy fuerte en la cual, pues, se fue impulsando esta idea de que la lengua indígena no sirve para nada, ¿no? Sino más bien tienes que hablar el español para que puedas tener un futuro, pero ha habido mucha resistencia, ¿no?, de muchas comunidades indígenas, de la propia gente, ¿no?, que habla, que sigue hablando su lengua, ¿no?, que sigue practicando esa cultura milenaria y que eso nos ha ayudado muchísimo, ¿no?, para, pues, para conservar, ¿no?, de muchas maneras
la lengua indígena. Ah, muy bien. Qué bueno que sí, 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 como dices que hay resistencia, ¿no? Ujú. Y bueno, obviamente allí podemos hablar de la libre determinación, ¿no? Que cómo a pensar desde adentro, cómo la gente de la comunidad debe decidir sus creaciones y sus fines, que es la libre determinación, ¿no? Cómo a través de esta resistencia de escribir desde la lengua puede generar nuevos procesos, ¿no? De generar nuevas perspectivas del futuro. Entonces, a partir de esto, ¿cómo se incorpora un sistema cultural a este proceso de transformación, ¿no? Y hacer investigación desde la lengua y la cosmovisión es una manera de hacer ciencia también, porque a partir de esto podemos generar pues nuevas formas de pensar, ¿no? No solamente eh, tener esa ciencia de Occidente, sino cómo a través de las comunidades pueden generar nuevos procesos, ¿no? De conocimiento. Ok. Ujú. Por ejemplo, allí hay un documento bastante interesante que es el Protocolo de Nagoya, ¿no? Sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se derivan de su utilización, ¿no? Este protocolo establece, ¿no? Una aplicación, bueno, apoya la aplicación del Convenio de Diversidad Biológica y su objetivo principal es la participación justa y equitativa de los beneficios que se derivan de la utilización de los recursos genéticos de las diversas especies de la Tierra y los conocimientos asociados a los mismos. El protocolo es un instrumento legal para los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, muchas comunidades indígenas, ¿no? Que han conservado sus territorios originarios, ¿no? Podemos observar en esos territorios es que existe gran diversidad biológica, ¿no? Por ejemplo, estas áreas de reserva natural, ¿no? Que donde se encuentran grandes cantidades de vegetación endémica y que esa vegetación endémica tiene muchas propiedades medicinales, por ejemplo, ¿no? Entonces, y que en la mayoría de los casos las comunidades indígenas ni siquiera tienen beneficios de esos conocimientos, ¿no? De esa, pues de esa vegetación que está dentro de sus territorios, ¿no? Entonces, a partir de esto, es que la ONU reconoce, ¿no? Que cómo es que esto debería de ser algo benéfico para las comunidades indígenas, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura lo establece en el 2017, ¿no? Y establece que el conocimiento indígena es fundamental en la agrosilvicultura, la conservación de la biodiversidad, el manejo de los recursos naturales, la medicina tradicional y el desarrollo sostenible, que ante el cambio ambiental global y sus desafíos e incógnitas emergentes, cada vez más hay conciencia, ¿no? En el conocimiento científico por sí solo es inadecuado, ¿no? Para resolver las crisis ambientales emergentes o, por ejemplo, estas crisis de virus que afecta al planeta en lo cual estamos viviendo en este momento, ¿no? Entonces los conocimientos indígenas pueden ser también un instrumento para poder repensar la ciencia en ese sentido. Fíjate que ahorita que dices esto, me acordaba de que, bueno, generalmente me invitan a ferias de ciencias, ¿no? A ferias de ciencias y de tecnología. Y en un CECITE, ahí en un pueblito muy alejado de la ciudad de Puebla, ¿no? Ujú, Me mostraban una propuesta precisamente de generar un insecticida a base de chile, ¿no? ujú, Y era muy interesante porque precisamente estaba pensada muy en su localidad, hacia un problema muy común para ellos y con una respuesta o una solución también pues usando lo que había en el medio, ¿no? ujú, exacto. Sí, realmente se puede encontrar muchas plantas, ¿no? Que tienen mucho valor en ese sentido. Y bueno, ese es un tema muy complejo que podríamos tocar en otro momento, ¿no? Y básicamente, bueno, este conocimiento tradicional, ¿no? Aporta a los integrantes de una cultura, ¿no? Estos saberes y valores locales, ¿no? Que son legados de los ancestros y que son útiles en la vida cotidiana de los pueblos indígenas, ¿no? A través de las prácticas, ¿no? Cotidianas, preparación de alimentos, de transmisión de lenguas, vestimentas, música, ¿no? Todos estos elementos son manifestaciones culturales
que realmente tienen mucho valor, ¿no? Y que pueden ser utilizados como conocimiento importante dentro de la educación, ¿no? Entonces, esa es como la apuesta. Ahí podemos ver un ejemplo, que un conocimiento tradicional puede ser, por ejemplo, un telar, ¿no? De cintura de tejedoras indígenas, ¿no? Cómo a través de las técnicas pueden generar ellas, pues, estos, esta vestimenta, ¿no? Y bueno, obviamente ahí podemos entrar en la parte técnica, pero también podemos entrar en la parte semiótica, ¿no? En la cual ha habido mucha investigación también relacionado a los significados, ¿no? Todo este simbolismo que se establecen en este tipo de textiles, ¿no? Que se van generando en las comunidades indígenas. Oye, también tenemos problemas legales ahí, ¿no? Tú ves que apenas ha habido un par de ocasiones en que han tratado pues, de pedirles que dejen de estar utilizando sus diseños por parte de diseñadores pues de Francia o de Estados Unidos, ¿no? Exactamente, ¿no? El tema del Y, plagio. Ujú, ándale, y eso ya queda, y eso queda, pues queda protegido por lo que acabas de decir hace ratito de la UNESCO, ¿no? Que cada quien debe hacer, cada comunidad indígena debe hacer uso de sus recursos y ujú. poder disfrutar de ello, de lo que generen, ¿no? Sí, exactamente. Y lamentablemente eso es lo que se desconoce en las comunidades indígenas, ¿no? Porque ha sido una lucha de derechos humanos, ¿no? Que en las cuales las comunidades indígenas siempre salen perdiendo, ¿no? Podemos encontrar grandes cantidades de problemas, ¿no? De territorios, ¿no? La lucha por el agua, tan solo por la lucha por el agua, por ejemplo, en sus territorios indígenas, en donde existen muchos intereses de mercado, ¿no? Grandes empresas que pues quieren tener esos recursos, ¿no? Para poder generar capital, ¿no? En ese sentido, capital económico en donde se contrapone con esta forma de vida indígena que no busca ese valor económico inicialmente, ¿no? Sino que tiene que ver con otros procesos. Entonces, allí ha venido esos choques culturales en las cuales, pues, se ha violado muchos derechos indígenas, ¿no? En ese sentido. Y ahí podemos encontrar muchísimos ejemplos, ¿no? De estas luchas territoriales y de recursos principalmente. Ahí podemos encontrar, por ejemplo, otro ejemplo que son los recursos genéticos, como es el maíz, ¿no? Cómo a través de este material genético también que son muchas veces, bueno, que han sido cuidados por las comunidades indígenas y que en un momento no se empieza a desaparecer, ¿no? Porque está el libre mercado, por ejemplo, ¿no? El mercado en la cual donde se busca la producción en masa, ¿no? Hay que generar mucho maíz, por ejemplo. Eso se contrapone con esta forma de vida de las comunidades indígenas, donde se protegían este maíz, ¿no? Por ejemplo, original del lugar, ¿no? La cual representa ese recurso genético y que actualmente con toda esta presión del mercado, con estos nuevos procesos de economías, pues generan esta presión y que se va desapareciendo pues este recurso genético de las comunidades indígenas. Sí, doctor, ¿sí me sigue escuchando? Sí, sí. Sí, Ok. no, decía que me estaba pensando ahorita que, pues que el maíz tiene todos los colores, ¿verdad? Tiene Sí, ahí podemos encontrar gran variedad de colores de maíz, ¿no? Y bueno, ahí podemos encontrar simbolismos en el maíz también, en cada comunidad podemos encontrar no solamente la riqueza del recurso genético en sí, sino todo este simbolismo que se genera a través del maíz también, ¿no? Entonces, hay una gran riqueza de conocimientos en las comunidades que podemos ir descubriendo, ¿no? A medida que se valoricen estas comunidades indígenas. sí, ojalá te dé tiempo, porque es que ya van a desaparecer, entonces no, qué Sí, cosa, ¿no? entonces allí, sí, claramente cada comunidad está en esa lucha, ¿no? Buscando, ¿no? No confiar solamente en los instrumentos que se han generado, sino que cómo se actúa a nivel local, que es necesario actuar a nivel local, ¿no? Aquí podemos encontrar, ¿no? Este tema de la lengua indígena y la ciencia, ¿no? De esta profesora maori, ¿no? De educación indígena de la Universidad de Waikato en Hamilton, Nueva Zelanda, ¿no? Que publicó un libro en 1999 principalmente, ahí se genera este libro,
a descolonizar las metodologías de investigación y pueblos indígenas, ¿no? Y con este libro busca un planteamiento epistemológico, básicamente, ¿no? Desde cómo la postura de cómo hacer investigación y cómo hacer ciencia puede cambiar, ¿no? Esta forma de pensar en estos dos mundos, de Occidente y el mundo indígena, ¿no? Cómo a partir de esto nosotros podemos pensar, ¿no? En cómo valoramos estos saberes indígenas, ¿no? Porque históricamente la ciencia occidental, ¿no? Ha sido hostil sobre las formas de conocimiento indígena principalmente y cómo se ha enseñado en las escuelas, ¿no? Entonces, se ha pues discriminado los conocimientos indígenas y el debate se va a centrar principalmente cómo a través, ¿no? De esta nueva forma de repensar el conocimiento, ¿no? Puede darnos nuevas posturas de pensar desde los conocimientos indígenas. Ahí ella plantea, por ejemplo, el desarrollo de la etnociencia y la aplicación de la ciencia en asuntos de interés para los indígenas, ¿no? Como la administración de recursos y del medio ambiente o la biodiversidad, cómo ofrece nuevas posibilidades a los indígenas para formar parte de las ciencias que ellos encuentran más relevantes, ¿no? A nivel local. Y bueno, estos saberes y conocimientos indígenas se pueden extender más allá del medio ambiente, pues se trata de valores y principios sobre el comportamiento humano y la ética, sobre las relaciones sociales, sobre el bienestar y sobre cómo llevar una buena vida, ¿no? Desde un conocimiento que puede embellecer al mundo, ¿no? Desde esta forma de pensar, ¿no? Entonces, básicamente ha sido ese contexto más rápido, ¿no? Y bueno, como A ver, para ir antes cerrando, antes de que avancemos, sí, ¿sí? sí, porque cuando dijiste la lengua y la ciencia, la lengua indígena y la ciencia, yo de repente estaba pensando, joder, digo, desde acá afuera, y precisamente con esta formación occidental, como la mencionas, yo decía, pues como que se quedaron en pausa, ¿no? Fíjate ese pensamiento tan curioso, ¿no? Porque se quedaron en lo que en el occidente había hace 2000 años, pero no es así. En realidad lo que pasa es que son distintos objetivos. Ya me quedó un poquito más claro con lo que acabas de decir y de la investigadora, ¿no? Cómo ver la cosmología, ¿no? Cómo veo el mundo y qué es lo que necesito realmente del mundo. Exactamente, ¿no? Ahí es donde se puede plantear este tema de los fines últimos, ¿no? ¿Cuál es el fin último de esta cosmovisión, ¿no? Y en ese sentido, aquí lo que se trata de buscar es la armonía, el equilibrio, ¿no? Una forma de subsistir entre el sujeto y el medio ambiente, ¿no? Y buscando este equilibrio entre el sujeto y el medio ambiente, se pueden evitar, pues, catástrofes, ¿no? Como, por ejemplo, em, enfrentar, ¿no? Estos problemas medioambientales, ¿no? Que es lo Ujú. que trata de rescatar este tema de la cosmovisión indígena, ¿no? Sí, Principalmente. Ujú. Y bueno, y ahí entramos básicamente a un ejemplo muy rápido, ¿no? Que es el Ngigua, que es la lengua Ngigua al cual yo hablo, y cómo es que a través de la lengua Ngigua podemos encontrar estas palabras, ¿no? Por ejemplo, lo que decíamos al inicio, que es Nichanatitani, ese es, viene, ¿no? Yo lo asocio mucho con este tema del Titani, que tiene que ver mucho con este tema de la creación, ¿no? Esta forma de crear, ¿no? Que tiene que ver mucho también con este sistema de conocimientos. Entonces yo aquí trato de hacer una definición rápida, ¿no? Y puedo decir que es un conjunto de actos mentales que determinan la acción humana y configuran las formas de vida en un sistema de saberes, creencias, pensamientos y representaciones sociales, ¿no? Y que básicamente tiene que ver mucho con lo que se genera como saber o como conocimiento de una forma sistémica, ¿no? Entonces es como que lo que trata de representar esta palabra, ¿no? Que puede ser desde lo que decíamos, que puede ser, no sé, generar un textil, ¿no? Pero ujú. también la agricultura también es una forma de hacerlo, ¿no? Entonces ahí es como donde se hace este entrecruzamiento de entender esta palabra. Lo que decíamos cuando iniciamos el programa, en el primer capítulo, en el primer episodio, en la primera emisión decíamos, ¿no? Si viene
cuando hablas de ciencia, piensas en ciencias duras, piensas en la Ujú. física, piensas en las matemáticas, pero están las otras ciencias, ¿no? Las ciencias que no son esas, y están las ciencias sociales, y ahora tú nos estás mostrando la visión de la ciencia desde esta cosmovisión indígena, ¿no? Exacto. Y ahora me gusta más la palabra, me encanta, ¿no? En esta definición que estás dando, pues me dice muchísimo de lo que está diciendo Titani. Ujú. Sí, entonces básicamente recupero estas ideas en efecto desde las ciencias sociales, ¿no? Ujú, Las ideas. Entonces, eso es lo que más que me ayuda, ¿no? A explicar un poquito sobre este concepto. Y bueno, San Marcos Cacoyalco, que es un pueblo en Guigua, está al sur del estado de Puebla, ¿no? Ahí vemos en el mapita cómo es que se está en el municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, rumbo a lo que es Tehuacán, básicamente. Y bueno, allí ya, pues, ya entramos básicamente, ¿no? Como para ir cerrando, ¿cómo es que a través de la lengua indígena también podemos entender, ¿no? Este tema de lo que es, el territorio, ¿no? El territorio que, nos ayuda, ¿no? A nosotros como indígenas a también, ¿no? A vivirlo, ¿no? Aparece la palabra, ¿no? Chaga, na, tue, cujinda. Hablamos del agua, hablamos de la tierra también, hablamos de los cerros, del mismo paisaje, ¿no? Que podemos ir encontrando, los magueyes, ¿no? Son elementos importantes del paisaje y que, bueno, se valoran, ¿no? En las prácticas culturales, ¿no? También encontramos las viviendas tradicionales, Jia, que es la casa, ¿no? Y cómo también aparece el paisaje, ¿no? También es muy importante el paisaje que va apareciendo dentro de lo que es el territorio, el pueblo indígena. Aquí aparece lo que podemos decir de este tema de por ejemplo, los textiles, ¿no? Que se trabajan, ¿no? Que también se han venido perdiendo poco a poco por todas estas dinámicas globales, ¿no? Pero que si nosotros los vemos, representan estos conocimientos de los abuelos y que también vienen simbolizados al final de cuentas. Ahí podemos encontrar en estas manifestaciones pues los paisajes mismos, ¿no? De la comunidad, ¿no? En las mismas danzas, por ejemplo. Nite, entonces los que bailan, ¿no? Los que danzan, y que tiene que ver mucho con este tema de las representaciones simbólicas y que van conectados, ¿no? Al ciclo agrícola, por ejemplo, a la petición de la lluvia, a la siembra del maíz, ¿no? Para la fertilidad de la tierra. Entonces están conectados estas manifestaciones culturales, ¿no? Como desde niños también se van involucrando, ¿no? En estas danzas y pues van valorándolo, ¿no? Aquí, bueno, ya pasamos a este tema de la creación literaria. Hay un libro que escribí yo sobre los cuentos y leyendas nguiguas, ¿no? Donde trato de recuperar estas formas, ¿no? De describir el pensamiento nguigua, ¿no? Y que van apareciendo, pues, estas manifestaciones, ¿no? De los abuelos, cómo lo vas transmitiendo de generación en generación, ¿no? Recordemos que las lenguas indígenas son principalmente orales, ¿no? Y nosotros en la actualidad lo que se trata de buscar también es que se genere la creación en texto, ¿no? La creación literaria. voy a regresarle tantito, hacerlo un poquito más grande porque casi no se ve. Así es que es una imagen ahí que, a ver, esperemos que se vea un poquito más. Ahí, Ajá, pero el título no se veía. A ver. a ver, ahí el título, ahí ¿Ese está. se puede conseguir en algún lado? Este libro realmente lo podemos conseguir conmigo, Ah, básicamente, porque ese es un ok. proyecto que se hizo con CDI, pero también igual les puedo compartir el PDF que tengo por ahí. Ok, te vamos a, así Sí, vamos a dar la lata, ¿no? Porque aquí lo exactamente, interesante es lo que estoy viendo es que es libro más disco, porque exactamente. obviamente no es lo mismo leer uno que no sabe nada de la lengua a escuchar con alguien, un hablante, Ujú, el cuento, ¿no? Escucharlo cómo se oye, aunque ujú, vaya uno siguiendo un poquito la traducción, ¿ok? exactamente.
Muy bien, y Sí, sí. realmente esta parte de la creación literaria y el uso de tecnologías ha venido utilizándose, ¿no? Con las nuevas generaciones en Guiguas. Por ejemplo, ya hasta hay una app, ¿no? En Guigua, para aprender en Guigua, que lo publica un grupo de jóvenes de aquí de la comunidad, ¿no? Y se puede encontrar la app en Guigua, hay podemos encontrar también, por ejemplo, páginas de internet, ¿no? Para aprender lengua en Guigua, ¿no? Ahí está como publicado principalmente la gramática, ¿no? Entonces, hay varios grupos de jóvenes interesados en impulsar la lengua, y lo cual es bastante interesante, ¿no? Y muy bueno porque es la única manera de poder impulsar una lengua y de poder fortalecerla. Entonces, eso ha sido bueno para todos. Ok. Ahorita me das las ligas y las pegamos aquí al video, ahorita que lo subamos. Exactamente, sí. Y bueno, ahí hay otro libro que se escribe, y bueno, este más que nada sobre el tema de interculturalidad, ¿no? Y este libro también se publica por CDI, lo trabajamos ahí. Y bueno, aquí, bueno, también se reflexiona básicamente con esta idea del sistema educativo y cómo es que se está llevando, ¿no? A cabo los procesos interculturales. Y bueno, para cerrar, ya básicamente principalmente cierro con esta idea de Linda, ¿no? Que es básicamente es necesario descubrir nuestros propios saberes indígenas junto con la ciencia y la tecnología occidental, y de lograr que nuestros saberes funcionen para el desarrollo indígena principalmente, ¿no? Lo que decíamos de este uso de las nuevas tecnologías y cómo es que se pueden no trabajar a la par, y no es que sea menos nuestros conocimientos, sino más bien no se ha impulsado, no se ha visibilizado. Entonces eso es lo que se trata de generar, ¿no? De cómo puede ser un conocimiento importante en el mundo contemporáneo, ¿no? Principalmente, ¿no? Cómo la lengua indígena puede generar proyectos académicos, ¿no? Impulsar manifestaciones culturales en ciencia y tecnología también, ¿por qué no? Entonces, yo creo que la lengua no es un obstáculo en ese sentido, sino más bien yo lo vería como eh, algo importante, ¿no? Como una ventaja competitiva en ese sentido para poder ver el mundo desde dos vistas, ¿no? En este caso, desde el mundo indígena y desde el mundo occidental, ¿no? En la cual nosotros como indígenas en este momento, pues estamos formados, ¿no? Dentro de esos dos mundos. Pues sí, estamos, pues así, estamos descubriendo, ¿no? Ahorita todo lo que nos has contado, la verdad estamos descubriendo que hay algo más allá de lo que, pues yo creo que nunca nos imaginamos, ¿no? Sí, la Ahorita verdad que entrar al mundo indígena y ver como toda la creación que se ha hecho desde el mundo indígena es impresionante, ¿no? Es una forma de ver la ciencia de otra manera, y que podemos entender que esos conocimientos son muy valiosos, ¿no? Que nos pueden dar nuevas perspectivas al final de cuentas, ¿no? Entonces, yo lo vería de esa manera. muy bien, Sabino, muchas gracias. Oye, si te quieren buscar, redes sociales, correo, ¿cómo te ubican? Yo estoy en Facebook como Sabino Martínez, y en correo electrónico como sabino.martinez@correo.bap.mx. Oye, pues la verdad yo estaba muy emocionado y pues la verdad no veía para cuándo íbamos a poder platicar de esto, porque La pues tú, verdad. así que tú eres de los padrinos del programa, porque tú diste el nombre del programa, ¿no? Entonces yo quería que hablaras y nos contaras todo esto que nos has contado, y precisamente que hiciera visible, que se hiciera visible. Déjame ahora poner mi pantalla tantito, Sí, doctor. este, que se hiciera visible esta, pues, cosmogonía indígena, ¿no? Eh, y de ahí la razón de que tengamos, pues, esta imagen y este texto, ¿no? De que es el nombre que nos diste, Nishhanatitani, eh, Nitchanatitan. Ujú. Nishhanatitani, un día me saldrá bien.
Y pues era la razón de esta imagen que le pedí a una amiga. Ella me Ujú. había dado ya la astronauta, pero decía, hay que agregarle algo que refleje nuestra esencia, ¿no? Entonces, creo que tanto el texto como la imagen, todos juntos, creo que ya nos empiezan, sí nos representan completamente, ¿no? Pues sí, doctor, muchas gracias, la verdad, por la invitación. Es que el tema me gustó mucho y bueno, usted nos ha ayudado mucho con este tema de la divulgación de la ciencia, ¿no? Esta parte de la divulgación es muy importante y creo que este espacio para mostrar también este tema de la lengua indígena lo considero relevante porque, como le decía, es una forma, ¿no? De también poder ver el mundo, ¿no? Hay muchas maneras de ver el mundo y una de ellas es verlo a través de las lenguas indígenas. Pues Sabino, muchísimas gracias por habernos aceptado la invitación, por habernos platicado todo esto. No sé si tengas un comentario final para los que nos están viendo. No, pues nada, que pues ojalá que se interesen en estos temas y que pues que se den ahí un clavado, ¿no? Con las muchas creaciones indígenas que tenemos en México y que realmente son muy bonitas, la verdad. Pues muchísimas gracias, Sabino, y a todos los que nos están viendo y escuchando, pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias, doctor. Un abrazo grande. Igualmente.